República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del martes 3 de febrero de 2026, número 43309. Hoy no vamos a leer un boletín oficial, vamos a descifrarlo. Porque detrás de todos estos nombres, decretos y resoluciones, se esconde una historia sobre cómo se mueve el poder. Vamos a seguirle la pista a través de la diplomacia, la estructura de defensa, la gestión de empresas públicas clave como la Telefónica Nacional y el control de la seguridad en la calle. Totalmente. Un documento como este es una foto fija de cómo funciona el cotarro por dentro. Es ver la maquinaria del Estado en movimiento, desde una decisión de política exterior de alto nivel hasta quién tiene la última palabra sobre, por ejemplo, los permisos para vender fuegos artificiales. Y en esos detalles es donde se ve el panorama completo. Pues empecemos por lo más visible, la política exterior. La Asamblea Nacional da luz verde a dos cosas. La primera, que la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nombre a María Elena Utsoya Natasio como nueva embajadora en Italia. Pero ojo, que no es solo Italia, también asume las embajadas en Malta y San Marino. Sí, es el procedimiento habitual de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo que marca la Constitución. Pero aquí lo interesante es el destino. No es una elección al azar. Italia es un peso pesado en la Unión Europea, un actor clave en temas de energía, finanzas y, sobre todo, migración. Colocar una nueva ficha allí, en este momento, es una declaración de intenciones. Y Malta y San Marino, aunque más pequeños, tienen su miga. ¿Ah, sí? Sí. Malta por su posición estratégica en el Mediterráneo y su sistema financiero, y San Marino como un centro diplomático y financiero muy particular. O sea que, más que un simple nombramiento, esto podría ser una jugada estratégica, como decir, queremos reabrir o redefinir el diálogo con esta parte de Europa en estos frentes concretos. Exactamente. Se está enviando una señal. Habría que analizar el perfil de la embajadora designada, pero el simple hecho de cubrir estas tres plazas a la vez desde Roma te dice que se busca una diplomacia eficiente y centralizada en una región muy sensible para los intereses del país. Vale. Y el segundo acuerdo de la Asamblea es mucho más simbólico. Conmemoran los 231 años del nacimiento de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Es el contrapunto. Si lo primero es la realpolitik, esto es la construcción del relato. Es una práctica constante en la administración para vincular las decisiones del presente con la narrativa histórica de los héroes de la independencia. Refuerza una identidad y un marco ideológico para toda la acción de gobierno. Pero si te parece, pasamos de lo simbólico a lo estructural, porque en el Ministerio de Defensa es donde he visto cosas que de verdad me han hecho arquear una ceja. Venga, vamos a ello. Estaba leyendo esta parte y es que hay un nombre que no para de repetirse. Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo. A este hombre le acaban de dar un poder inmenso. Es que es la clave de bóveda de todo el ministerio. Por un lado, le delegan la firma de prácticamente todo, como director general del despacho y de la Oficina de Gestión Administrativa. Vamos, el día a día burocrático, el papeleo. Eso es. Pero es que además, y aquí viene lo gordo, lo nombran responsable patrimonial de todo el Ministerio de Defensa. Espera. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Que es el dueño de los tanques? No el dueño, pero sí el máximo responsable legal de todos los bienes. Desde el edificio del ministerio, los cuarteles, los vehículos, el armamento, hasta el último ordenador. Se centraliza en una sola persona la gestión administrativa, la firma de documentos y la responsabilidad sobre el patrimonio. Es una concentración de poder y de responsabilidad brutal. Uf. Si se presenta como una forma de agilizar la burocracia, y en parte puede que lo sea, la otra cara de la moneda es el riesgo. Si esa persona comete un error o peor, actúa de mala fe, el impacto es sistémico. Es un arma de doble filo. Vaya tela. O sea, un hombre con las llaves de todo el ministerio. Pero la cosa no acaba ahí. Hay otra resolución que me ha dejado alucinada. La que nombra al general de división Juan Carlos Castellanos Varela como director general de armas y explosivos. El nombre del cargo se queda cortísimo. Aquí es donde empieza lo bueno, porque uno lee armas y explosivos y piensa en misiles, en el ejército, y sí, claro que se encarga de eso, pero es que el alcance de sus competencias va mucho, mucho más allá. Es la madre del cordero de todo este boletín. A ver, desglósalo, porque la lista es interminable. Pues mira, este general tiene la potestad de autorizar, registrar, suspender o revocar los permisos para que funcione cualquier empresa que venda armas. Hasta ahí, lógico.
pero también las empresas de seguridad privada, de vigilantes. Ah, vale. Investigación, o sea, los detectives, las asesorías de seguridad y las empresas que venden fuegos artificiales para las fiestas de los pueblos. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que el mismo general que controla el arsenal militar del país es el que le da el permiso a la tienda de petardos de mi barrio? El mismísimo. Pero sigue que hay más. También controla todo el negocio del blindaje de vehículos, un sector muy sensible. Supervisa los polígonos de tiro, tanto los militares como los civiles, donde la gente va a practicar. Y para rematar, tiene la competencia sobre las casas de comercio de caza y pesca. La tienda donde te compras una escopeta de perdigones y los cartuchos o incluso una caña de pescar, depende de su firma. Es una locura. No me extraña que te llamara la atención. ¿Cuál puede ser la lógica detrás de esto, más allá de un control absoluto? ¿Hay alguna razón práctica para que la venta de anzuelos y el control de explosivos militares estén bajo el mismo mando? Bueno, la lógica declarada suele ser la seguridad nacional. El argumento es que cualquier elemento, por inofensivo que parezca, que pueda estar relacionado con armas o explosivos, debe estar bajo un control único y estricto para evitar desvíos, mercado negro o usos indebidos. Ya. Se crea un embudo por el que tiene que pasar todo desde una empresa de guardaespaldas hasta un club de tiro al plato. En la práctica, lo que se consigue es una centralización sin precedentes, un poder de fiscalización sobre un espectro amplísimo de actividades económicas y recreativas civiles desde un despacho militar. Entendido. Un punto de control único para un abanico de actividades increíblemente diverso. Y para cerrar el capítulo de defensa, hay una última delegación, más de andar por casa, por así decirlo. Se le da poder al general de división Boris Iván Berreterán de Jesús en gestión humana para firmar todo lo relacionado con el personal civil del ministerio. Correcto. Esto es más una cuestión de eficiencia administrativa. La Fuerza Armada tiene miles de empleados que no son militares, administrativos, médicos, obreros, técnicos. Esta resolución centraliza en una persona la gestión de sus contratos, jubilaciones, traslados, etc. Agiliza la burocracia interna, que en un monstruo como el Ministerio de Defensa debe ser algo titánico. Vale. Pues si toda esta concentración de poder en defensa redibuja el control sobre el hardware, por así decirlo, sobre las armas y los bienes, su reflejo en la seguridad interna es el control del software, la estrategia en la calle. Y ahí entramos en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Buen punto. Es la otra cara de la misma moneda. Y aquí lo vemos clarísimo con el nombramiento de los comisionados estadales de la gran misión Cuadrantes de Paz. No nos dan la lista completa de nombres, y casi mejor porque sería un tostón. Pero lo importante es el concepto. Explícalo. ¿Qué son exactamente estos cuadrantes de paz? Es una de las políticas de seguridad ciudadana estrella del gobierno. La idea es dividir el territorio, sobre todo las zonas urbanas más conflictivas, en pequeñas áreas geográficas, los cuadrantes. Cada cuadrante tiene asignados unos recursos policiales y un responsable. Lo que hace esta gaceta es nombrar a un superresponsable para cada estado, una especie de delegado de seguridad que responde directamente a Caracas, y cuya misión es coordinar a todas las policías, la nacional, la estatal, la municipal, y a otras instituciones dentro de su estado para que esa política funcione. O sea, es la correa de transmisión para que la estrategia diseñada en la capital se ejecute de manera homogénea en todo el país. ¿Un control centralizado que llega hasta el nivel de barrio? Precisamente. Y dentro del mismo ministerio vemos otro ejemplo de la maquinaria burocrática, esta vez enfocada en el control del dinero. Se nombra la Comisión de Contrataciones de la Fundación FASMIG. ¿Qué es FASMIG? Es el Fondo de Salud del Ministerio, la fundación que gestiona los servicios médicos para los funcionarios de ese ministerio y sus familias. Lo que hacen es nombrar a los miembros, los principales y los suplentes, de las 3 áreas clave de la comisión que decide las compras: la económico-financiera, la legal y la técnica. Es el mecanismo estándar de control para la contratación pública, diseñado, en teoría, para garantizar la transparencia y que no se malgasten los fondos. Un microcosmos de la administración. Curioso cómo pasamos de las grandes estrategias de seguridad a la microgestión de un fondo de salud. Y en esa línea de interacción con la gente, hay un nombramiento en el Ministerio de Deporte que también tiene su miga. Nombran a Yaret Valentina Zúñiga Ruiz como directora de la Oficina de Atención Ciudadana. Y lo interesante no es el nombre, sino lo que el propio documento dice que tiene que hacer.
porque no es como uno podría pensar, una ventanilla para poner quejas o reclamaciones. Va mucho más allá. Sí, eso me ha sorprendido. Le piden que asesore a las comunidades organizadas, que les informe sobre los planes y proyectos del ministerio y que fomente la participación popular con talleres y seminarios. Es un rol súper proactivo. Es que esa es la concepción de estas oficinas. No son un buzón pasivo, son un motor. Se conciben como un canal de doble vía. Por un lado, para que la ciudadanía organizada exprese sus necesidades. Por otro, y quizás más importante, para que el ministerio difunda sus políticas, movilice a las comunidades y mantenga un censo actualizado de quién es quién en el tejido asociativo local. Es una herramienta de gestión política y social de primer orden. Entendido. No solo escuchan, sino que organizan, forman e informan. Una pieza de articulación política en toda regla. Bueno, cambiemos de tercio y vayamos a un gigante estatal. CanTV, la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a la Telefónica de España en sus días de monopolio, la principal empresa de telecomunicaciones del país durante décadas, ahora en manos del Estado. Y lo que publica la Gaceta es un acta de su directiva de finales de 2025, que es oro puro para entender lo que se cuece. Se nombran dos comisiones con unos nombres que suenan muy serios. La Comisión de Desincorporación de Bienes Públicos y el Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos. Traducido al castellano, ¿qué significa esto? Significa que están preparando el terreno para empezar a vender activos de la empresa. La primera comisión, la de desincorporación, es básicamente un equipo de tasadores. Su trabajo es recorrer el inventario de la compañía, edificios, terrenos, vehículos, antenas, cableado obsoleto, lo que sea, y decidir qué ya no es útil o estratégico. Y una vez que esa comisión hace su lista, Entra en juego la segunda, el Comité de Licitaciones, que es el equipo que organiza la venta o el intercambio de esos bienes que la primera comisión ha puesto en el escaparate. El acta, que por cierto firma el vicepresidente encargado, Stalin Agustín da Silva Betancur, nombra a los responsables de cada área. Logística, finanzas, legal, seguridad. Es el pistoletazo de salida administrativo. Están montando el andamiaje legal y operativo para poder empezar a vender partes de la empresa. lo cual puede tener unas implicaciones económicas enormes, dependiendo de qué se ponga a la venta. No es lo mismo vender una flota de coches viejos que un edificio de oficinas en el centro de Caracas o una red de fibra óptica. Desde luego, este es el primer paso formaz de un proceso que podría cambiar por completo el patrimonio de una de las empresas públicas más importantes del país. Es algo a lo que habrá que seguirle la pista muy de cerca. Vale, y para ir terminando, la Gaceta incluye un par de nombramientos más técnicos, pero que encajan en este puzzle de control estatal. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Sí, se nombra a Reni Rafael Valdés Rodríguez como director general de normativas y acreditación hospitalaria. Un cargo que suena aburridísimo, pero que es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque esta dirección es la que tiene el poder de decir qué es un hospital y qué no. Establece los estándares de calidad, de equipamiento, de personal, que deben cumplir todos los centros de salud del país, tanto los públicos como los privados. De su firma depende que un hospital pueda operar legalmente o que se le retire la licencia. Es el árbitro que decide quién puede jugar en el campo de la sanidad. Un puesto técnico, sí, pero con un poder inmenso sobre un sector crítico. Visto así, de aburrido no tiene nada. Es un punto de control clave. Y el último nombramiento nos lleva al Ministerio Público. Nombran a Nelson Enrique Barrera Durán como fiscal auxiliar interino en el estado Táchira. Y de nuevo, el diablo está en los detalles. Táchira es un estado fronterizo con Colombia, una zona muy caliente en términos económicos y de seguridad. Y a este nuevo fiscal le dan competencias en áreas muy sensibles. Civil, sí, pero también lucha contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales. O sea que ponen a una nueva ficha en una región clave para supervisar precisamente los delitos de cuello blanco y la corrupción. Exacto. Es una designación muy específica en un lugar muy estratégico con unas competencias muy potentes. Encaja perfectamente en el panorama general de colocar piezas clave en puntos neurálgicos del sistema. Pues si damos un paso atrás y miramos la foto completa, lo que emerge de esta Gaceta es fascinante. Es un mapa de movimientos calculados, nombramientos diplomáticos para redefinir relaciones en Europa, una reconfiguración de poder brutal en defensa que centraliza el control sobre
todo lo que huela a arma o seguridad, y la creación de las estructuras para ejecutar las políticas de seguridad en la calle y para empezar a vender activos de empresas públicas. Lo que nos deja este análisis como reflexión final es esa dualidad de la administración. Por un lado, hemos visto la maquinaria engrasada de la burocracia, resoluciones, delegaciones, comisiones, todo con un lenguaje técnico y árido. Pero si rascas un poco, detrás de cada artículo y cada nombramiento se está configurando el ejercicio real y tangible del poder. Y al final, la pregunta que queda flotando en el aire después de leer todo esto es esa. ¿Cómo estas decisiones tan formales, tan de despacho, se acaban traduciendo en la vida de la gente? Como el poder que se le da a un general sobre la venta de material de pesca, o la decisión de vender un edificio de la Telefónica, o los estándares que fija un director para un hospital, terminan por definir no solo el rumbo estratégico del país, sino el día a día de millones de personas. Ahí es donde el boletín oficial cobra vida.